Cuando se apaga la llama y culmina un Juego Olímpico, empieza otro ciclo, nuevas ilusiones. Los objetivos ya apuntan a la próxima cita. En el medio transcurren años de preparación, entrenamiento, marcas, metas y objetivos. Luego, la antorcha vuelve a encenderse y a partir de ahí empieza un nuevo camino. El pebetero encendido será el momento tan esperado por todos los atletas. Es el comienzo de la gran competencia del deporte mundial. Estamos en la cuenta regresiva de los Juegos Olímpicos de París 2024. Que se encienda el fuego olímpico. Estamos en Fuego Olímpico y seguimos palpitando lo que será estos Juegos Olímpicos de París, con representación argentina en muchos deportes, pero sobre todo también con la ilusión de repetir grandes hazañas que hemos visto a lo largo del calendario olímpico en las últimas oportunidades. Y grandes hazañas casi es un sinónimo de leonas, ¿no? Leonas con un par de medallas de plata en las últimas ediciones, con aquella medalla de plata que tanto recordamos de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y también con la ilusión renovada de llegar a París con la chance de luchar por las preseas y buscar la tan ansiada de oro, la que aún resta para un palmarés realmente exitoso que tiene el hockey femenino en la Argentina. Y para eso vamos a recibir aquí en Fuego Olímpico a Rocío Sánchez Moquia, quien estará disputando sus cuartos Juegos Olímpicos. Rochi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. 4 ya, ¿no? Digo, cuando alguien se pone como meta llegar a un Juego Olímpico, ahora estar a días nada más de otro Juego Olímpico, del cuarto, ¿cómo te sentís ante esta nueva oportunidad? Bueno, la verdad que muy contenta. La verdad que no caigo mucho de que es mi cuarto Juego Olímpico. Realmente el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Como que pasa y de repente ya estamos acá. Siento que fue ayer Tokio, me pareció que pasó muy rápido el tiempo. Pero la verdad que con muchísimas ganas, mucha ilusión. La verdad que nos estamos entrenando muy duro para esto, así que nada, tengo muchas ganas de que sea ya este Juego Olímpico, disfrutarlo mucho. Cuando empezaste a jugar al hockey, primero en forma recreativa, después fuiste desarrollando las diferentes etapas, ¿no?, de evolución como jugador y como mujer. Pero bueno, cuando empezaste, creo que 6 años tenías, cuando largaste con el hockey, ¿qué te atrapó de este deporte? ¿Por qué lo elegiste? Sí, empecé muy chiquita en el club y la verdad que, nada, empecé quizás por mi mamá, que me quiso dejar una escuelita para que haga algo, viste, ahí en el verano. Escuelita formativa de hockey con las típicas amigas del club. Y a mí lo que me atrapó fue un poco eso, el ir con mis amigas, ¿no? El disfrutar con mis amigas, el disfrute, el divertirse. Yo empecé en Liceo Naval y la verdad que siempre fue, bueno, era un club muy chiquito de hockey en ese momento, éramos muy poquitas, entonces más o menos que jugaba, no sé, octava, séptima, en todo lo que se pueda, viste, uno ya jugaba porque éramos pocos. Y eso, me divertía mucho estar con las chicas, ese disfrute de estar ahí en el club todo el día. Eso fue lo que me atrapó a mí del hockey cuando era chica. Bueno, después de más grande, obviamente, se me fue como dando ciertas cosas y bueno, empecé a como a disfrutarlo desde otro lado. ¿Cuándo te ilusionaste en ser leona? Ya era una marca registrada en el deporte argentino, una ilusión para cada jugadora de todos los clubes de la Argentina llegar a ser leona. ¿Cuándo pensaste que ese sueño, bueno, no sé si estaba al alcance de la mano, pero que podía ser realidad? A ver, yo te voy a decir muy sincera, la que era muy fan de las leonas era mi mejor amiga, que jugaba al hockey conmigo. Y no me olvido más de ese Sydney ahí 2000, de que ella me decía, tenemos que ver juegos, también el Mundial, me acuerdo, de Perth creo que fue. Yo era muy chiquita y ella era muy fan. Yo decía, ¿qué vamos a ver? Y ella me obligaba, viste, a ir por la tele. No, miremos. Yo, a la madrugada. ¿De qué me hablas? No, bueno, dale, miremos, viste, porque ella era la fanática, le encantaba. Y la verdad que ahí por ella conocí como las leonas, ¿no? Pero nada, después de más grande, cuando yo empecé con el circuito, digamos, ¿no? De empezar con Buenos Aires, después concentraciones nacionales. Y ahí como que me empezó a picar un poquito ese bichito de wow, lo que es esto, este mundo, que yo no lo conocía realmente. Y bueno, más que nada cuando fue mi primer convocatoria al mayor, que ahí dije, ay, wow, o sea, estoy para las leonas, no lo podía creer, que eso fue en el 2007 con Gaby Minadeo.
Y bueno, ahí empecé y de a poquito este bichito que te digo fue, wow, mirá, está buenísimo, me gusta. Wow, creo que quiero esto. Las veía y decía, wow, yo quizás quiero ser como ellas. Y además cuando llegaste a las Leonas, ¿te pasó lo que le debe haber pasado a alguien que llegó o que llega a la selección argentina de fútbol y está Messi? Hoy llegó a la selección argentina de básquet y estaba Manu Ginóbili, estaba Lucha Aymar. Digo, es un hecho ineludible, digo, en la valoración de todo lo que te pasó. Llegar a las Leonas y que en las Leonas esté Lucha Aymar. Tremendo. La verdad que muy agradecida de haber podido ese tiempo con Lu. La verdad que aprendí un montón de ella. Me encantaba verla, obviamente. Ni se la pedía, te imaginarás. O sea, ¿no? Vergüenza total, total. Todas las pelotas que yo tenía eran para Lucha. O sea, tenés todo vos. Pero la verdad que sí, me siento, la verdad, una privilegiada de haber jugado con Lucha en la cancha, haber jugado torneos con ella. Nada, fue muy lindo. Una parte increíble en mi carrera que lo recuerdo con mucho cariño. La verdad que fueron unos años muy lindos también, unos torneos, los últimos de Lu también, ¿no? Ya al final. Y la verdad que lo súper disfruté y aprendí un montón. Antes de Londres 2012, tu primer Juego Olímpico, ¿qué punto en tu carrera destacás, ¿no? De ese inicio en 2007 con Minadeo, después la confirmación ya previo a lo que fue los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Qué hecho puntual, más allá de haber jugado con Lucha, que destacás? Me acuerdo mucho de quizás la Champions Trophy de ese año, Champions Trophy 2012, que fue previa a los Juegos. Ahí me sentí un poquito más parte de ese equipo que quizás iba a pelear a esos Juegos Olímpicos. Y ese torneo me lo acuerdo muchísimo, le ganamos, ahí salimos campeonas en Rosario. Con toda mi familia. Sí, un clima impresionante. Bueno, nos tocó estar ahí, fue un momento único. Imagino para vos también, digo, debutando en Leonas en el ámbito oficial. Sí, la verdad que ese torneo lo recuerdo un montón previo a los Juegos Olímpicos de Londres. Y los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando te dijeron o viste esa lista plagada de figuras, porque ese equipo tenía muchísimas figuras con Lucha a la cabeza, ir a Londres, ¿cómo fue todo ese proceso, ¿no? De llegar a tu primer Juego Olímpico, compartir una Villa Olímpica, compartir equipo con figuras y a su vez ver figuras en el resto de los deportes que quizás apenas habías visto por televisión antes? La verdad que como toda niña, que hoy también me pasa un poco, ¿no? En este rol de ver a las más pequeñas, no entendía nada. No entendía nada ni sabía lo que iba a vivir. No tenía idea de lo que era un Juego Olímpico, sí por la tele, pero no de lo que era, ¿no? Entonces fui como, bueno, la expectativa, obviamente todas, uno las veía las más grandes súper nerviosas y no como, entonces uno se subía a ese barco de nerviosismo, de ganas, de ilusión, de entrenarse a full porque los Juegos Olímpicos es lo más grande para un deportista, pero yo siendo tan chica en ese momento no me daba ni cuenta de lo que era realmente. Y bueno, me tocó estar en esa lista. Y cuando estuve ahí, la verdad que increíble. O sea, fue de las cosas más lindas que me tocó vivir, más allá de que obviamente nuestro equipo llegó a una final olímpica, ese equipo. Fue increíble el proceso, lo que fue la villa, compartir con grandes figuras no solo del hockey, sino de otros deportes, ¿no? Estaban todos en el mismo edificio, la inauguración, Lucha ese año lleva la bandera. La verdad que fue único, increíble. La verdad que me lo voy a, obviamente, acordar para toda mi vida. Fue una experiencia muy linda. Me llevo los mejores recuerdos de esos Juegos Olímpicos. Sí, nos tocó acompañar a través del canal lo que fue el Mundial 2010, la Champions 2012, los Juegos Olímpicos, y era el Juego Olímpico de las Leonas. En particular, digo, llegaban como campeonas del mundo, llegaban con también esa presión deportiva de demostrar en ese duelo mano a mano que tenía con Países Bajos, con Holanda por entonces, en la mayoría de las competencias, cómo fue ese desarrollo de una competencia tan dura, difícil, y bueno, y que se quedó ahí muy cerca de obtener el gran premio. Y la verdad que, bueno, ahí quizás empecé a entender un poco más de lo que es esa presión, ¿no? De las leonas que siempre tienen y que por suerte, ¿no? Porque la verdad que increíble que a pesar de los años, siguen pasando los años y las leonas siempre tienen esta presión, una presión o una mochila, pero linda, ¿no? Una presión un legado que nos dejaron las primeras leonas y que hasta el día de hoy, desde el 2000 hasta el 2024, la seguimos llevando.
Y creo que ahí empecé a entender un poquito de lo que era esa presión de, nada, de tener que llegar a una final o bueno, de lo que es ganar, ¿no? Del ganar. Después llegó el camino rumbo a Río, digo, un camino intermedio con las mayores que iban dejando de formar parte del equipo. Ya no eras la más chica, ya formabas parte de una generación intermedia con Delfina Merino, digo, para establecer un poco una comparativa histórica. Y llegó Río, un camino de transformación del equipo. Los resultados quizás no fueron lo tan potentes que fueron los anteriores, pero bueno, contanos un poco cómo se dio el camino previo a Río y bueno, el posterior durante los Juegos. Si me preguntas, lo tengo un poco como, ¿no? Tan exigente la cabeza de las leonas que, no tengo medalla, lo borro. Lo borrás un poco de Lo saqué, literal. Es como que, lo saqué. Pero bueno, Río lo que tuvo de bueno es tener a muchas familias cerca, porque al estar tan cerca, eso creo que fue algo muy lindo, que muchas familias pudieron venir, estar ahí presentes. Eso lo destaco muchísimo de Río. Obviamente otra vez estar en una Villa Olímpica y otra vez con deportistas siempre de alto nivel. No solo argentinos, porque uno también en las villas se cruza. No sé, me acuerdo particularmente de ahí de cruzarnos con Nadal, sacarnos una foto, de hablar con él. Son cosas que no pasan todos los días y eso es lo que te da una villa, un Juego Olímpico. Tomando tu vida deportiva entre etapas de Juego Olímpico y Juego Olímpico, entre Río y lo que iba a pasar, lamentablemente 5 años después, no 4, en Tokio, tuviste una decisión o tomaste una decisión y tuviste algo en tu vida que pudo haberte sacado definitivamente de la disciplina, digo, pero optaste por seguir con esta pasión. Digo, fuiste madre de Francesca. Contanos un poco cómo fue ese periodo en donde tuviste que dedicarte de lleno a la maternidad para después volver al hockey de alta competencia. Sí, bueno, de hecho, yo cuando arranca el 2019, después del Mundial 2018, que agarra el Chapa nuevamente, yo había como no decidido dejar, porque no sé si era la palabra, pero sí necesitaba como un tiempo para mi cabeza principalmente. Estaba muy cansada a nivel mental y físico, ¿no? Tantos años, la verdad que, nada, yo le dije al Chapa que necesitaba como, nada, un momento para mí, pensar si realmente iba a estar al 100 para seguir, porque, nada, un proceso, un Juego Olímpico, hay que estar al 100, sí o sí. Y las leonas necesitan el 100 de cada una, todos los días. Nos entrenamos de lunes a viernes y la verdad que es una exigencia muy alta. Y yo no sé si estaba preparada todavía mentalmente en ese momento para... Más muchos viajes, giras, torneos. No paramos. No, nunca. De enero a enero. Tenemos muy pocas vacaciones, muy poco tiempo. Además, el club acá, los clubes, ¿no? Son de marzo a diciembre. O sea, no tenemos como un momento para nosotras particularmente. Entonces, la verdad que fue mucho desgaste. Y yo le había dicho eso al Chapa. Y él me ha dicho que sí, que me tranquila, que me tome un tiempo para pensar. Y bueno, ese año es el Panamericano de Lima, que las chicas salen campeonas. Y nada, y él me dijo, ¿querés volver? ¿Que estás bien ya? Y le dije, bueno, dale, sí, creo que estoy al 100 de nuevo para encarar lo que iba a ser Tokio 2020, que después termina siendo Tokio 2021. Y bueno, la verdad que arranqué y nadie se lo hubiese imaginado que viene una pandemia en marzo. Y bueno, pandemia y ahí toda mucha incertidumbre de no sabíamos qué iba a pasar, se rumoreaba mucho que los juegos se iban a suspender, que no se iban a hacer. Y bueno, entre una cosa y la otra quedé embarazada ahí y ahí arrancamos a entrenar. Yo arranqué a entrenar sin saber que estaba embarazada en realidad. Todavía teníamos ese permiso porque todavía los juegos no se habían como postergado. Y habíamos arrancado a entrenar y nada, pasó un tiempo y ahí dije, no, creo que estoy embarazada y se lo comenté al Chapa. Y ahí comentan esto de que se posterga. Y nada, y él me dijo, bueno,
Tranquila. Tenemos un año. No, literal, él me dijo, llegás. Y yo como, llegás, pero no sé ni qué va a pasar de mi vida. Yo te comento que estoy embarazada y nada. Así que nada, yo ahí dije, bueno, lo voy a intentar, no sé. Gracias, pero no sé. Él me dijo, no, sí, vos entrenate, no sé qué, seguí al palo. Yo, bueno, dale, no sé, vemos. Yo me entrené, intenté, estuve nadando, hacía gimnasio, todo, corrí hasta los 7 meses, pues llegó un momento que no corrí más, pero nada, por una cuestión de que yo estaba incómoda corriendo ya. Y nada, bueno, nació Fran y dije, bueno, yo lo intento. Yo le dije a él también, séme muy sincera. Fran nació ¿cuántos meses antes del inicio de los Juegos? Fran nació el 10 de marzo y encima por cesárea. O sea, yo decía, por favor, que por lo menos sea parto natural para que sea todo más rápido. No, cesárea. 4 meses antes de los Juegos, una cosa de loco. Sí, literal. Y bueno, nada, como que dije, bueno, chapa, yo lo intento, pero vos séme sincero, decime la verdad, si yo no estoy, no pasa nada. Yo a morir con las chicas, o sea, me entreno, pero bueno. Y nada, la verdad que fue una preparación dura y distinta porque rarísimo todo. O sea, yo en mi tiempo libre estaba con Fran, amamantando a Fran, volvía a mi casa, ni descansaba. Viajes. La pandemia en el medio, con todos los problemas que nos traía cada uno. Todo. Vacuna, que el COVID, que si una le tenía COVID, que se tenía que... Bueno, todas esas cosas que pasaron. Y bueno, nada, no sé, increíblemente él, nada, confió en mí y pude ir a ese Juego Olímpico, que, no sé, en mi cabeza era como algo impensado o sí esa vez era soñar con un Juego Olímpico. Creo que por primera vez dije, bueno, sueño con jugar ese Juego Olímpico. Y bueno, y tuve la suerte de que él me elija para ir y fue un Juego Olímpico realmente muy distinto a todos, pero para mí uno de los que más disfruté seguro. Se vienen Países Bajos y la Argentina. Vamos Leonas, es el momento de la gran final ante el número 1 del ranking del mundo. Las Leonas fueron entonces por un capítulo más y vuelven a ser medalla de plata de los Juegos Olímpicos. Un momento trascendente en nuestro deporte. Estuvieron muy cerca, digo, ahí, pero creo que demostraron en esos Juegos Olímpicos eso que siempre ha identificado a las leonas, que es el espíritu, la garra, la ilusión colectiva. Me parece que en esos Juegos hay una demostración, porque digo, no era el equipo del Londres 2012 plagado de grandes figuras y mucha experiencia. Aquí había más esfuerzo, era algo más artesanal. Real, era algo más, ¿cómo decirte? Como cercano, como de familia, no sé, pero la verdad que fue un esfuerzo enorme todo el que se hizo realmente. Muchas debutantes y así todo parecían jugadoras que habían jugado de toda la vida. Obviamente una Belén y Noé, que es el equipo al hombro, a morir, que creo que siempre es muy importante tener alguna jugadora con esa experiencia y haber mantenido, ¿no?, esas leonas antiguas, por decirlo de alguna manera, esas que pudieron ver a esas leonas y tenerlas ahí adentro. Y la verdad que fue un Juego Olímpico increíble. Realmente creo que el equipo lo disfrutó como equipo, y el haber llegado a esa final también fue, obviamente, otra vez con Países Bajos, pero ya el logro de haber llegado a la final es algo muy importante. A mí me pasó que también que en Río, el no haber llegado ni siquiera a una semifinal, ahí es cuando uno dice, wow, o sea, realmente valorás lo que es haber llegado a una final olímpica, porque creo que por un lado está bueno, pero nos malacostumbramos, ¿no? A como las leonas siempre estamos en la final, y uno como que nada, lo pasa como si fuese agua, pero en realidad el camino a la final es durísimo y no es fácil.
Sin dudas. Es muy difícil llegar a una final y nada, este equipo, hablo por este y por todos los que me tocó estar, eso es lo que tiene, ¿no? El cómo transitarlo y saber, y el ganar, ¿no? El cómo llevar ese ganar y ese legado y nada, es algo que tienen las Leonas que realmente es el distintivo. ¿Y cómo fue esa logística familiar con Fran tan chiquita de meses para poder afrontar también todo el costado competitivo, el entrenamiento, los partidos, la convivencia con el equipo y también poder dedicarle tiempo, quizás escaso, pero del bueno, a ella? Y bueno, todos los viajes previos a lo que fue Tokio vino Fran con mi mamá, venían a todos lados. Vinieron a Valencia, que fue el viaje previo. Y bueno, nada, después se quedó con su papá, con Ale, en casa y la verdad que increíble. O sea, si no hubiese sido por mi mamá y por Ale, bueno, también mis amigas, familia que estuvieron ahí siempre pendientes y dándole una mano a Ale cuando estaba allá, que él estaba solo con una bebita de 4 meses y medio, hubiese sido imposible. Vienen de muy buenos resultados en la Hockey Pro League, demostrando ya no solamente buenos resultados, sino un rendimiento cada vez más consolidado de la mano de las ideas de Fernando Ferrara y de todo el equipo, ¿no? Contanos un poco cómo llegan, cuál es la aspiración que tienen, la aspiración colectiva, también me gustaría la individual, la tuya, y bueno, ¿con qué nos podemos ilusionar con estas Leonas? Porque siempre nos despiertan ilusión, pero ahora, ¿hasta dónde puede llegar esa ilusión? Bueno, hoy el equipo creció muchísimo, ni hablar de lo que es experiencia de cada jugadora, porque ya hay muchas que su segundo Juego Olímpico ya tienen 2 mundiales, ¿no? Muchas jugadoras que ya no son las jóvenes que eran en Tokio. Y eso hace que habla también de una madurez de cada una que hace que el equipo haya crecido. Crecimos un escalón realmente en este último tiempito. Ya en la Pro League, la hora en esta de Bélgica, creo que todos vieron, ¿no? Como un cambio. Y creo que en París va a haber todavía un poquito más. Estamos, la verdad, que entrenando nada, lo que quizás nos faltaba, que era un poco en la parte defensiva, y lo mejoramos muchísimo. Y también en lo que es la parte ofensiva. La verdad que estuvimos entrenando muchísimo eso y se notó las combinaciones, lo que nos pide Fer. Y también habla de esto que te digo, de la madurez de cada jugadora para interpretar lo que tiene que hacer por el equipo. Y eso es lo que se ve hoy reflejado, que cada una está a disposición del equipo. Cada una juega lo que necesita el equipo. Y eso se ve. Y ahí realmente hay una conexión y un grupo humano muy lindo, muy unido. Así que a mí me pasa que nos veo jugar, las veo jugar y o sea, es imposible no ilusionarse. Realmente que se ve un hambre, unas ganas de realmente ser las mejores, que es increíble, lo veo en cada entrenamiento. Realmente está siendo muy duro y nada, la verdad es que se ve reflejado ahí esas ganas, ese objetivo que está ahí latente, esa medalla que le falta a las Leonas y que creo que obviamente eso uno lo tiene como objetivo, pero partido a partido nosotras queremos ganar y es a lo que nos estuvimos entrenando, a ganar, a aprender a ganar otra vez, a ganar cada partido y haciendo lo que nos pide Fer y realmente creo que eso es lo que estamos intentando hacer. Lo que decís me ilusiona. A mí y a todos, digo, bueno, y está bien que así sea. Para ir cerrando, Rochi, cuando Fran sea un poquito más grande, en algún momento te lo va a preguntar, digo, como son las chicas y los chicos en particular, de indagar sobre ese tipo de cuestiones y te diga, mamá, ¿qué es un Juego Olímpico para vos? ¿Qué le dirías en cuanto a explicárselo ya en primera persona de lo que significa? Y le diría que un Juego Olímpico es algo increíble, que es a lo que aspira y lo que desea, me parece que todo deportista de alto rendimiento, que obviamente tuve la suerte de haber podido jugar 4 y nada, que es un orgullo poder representar a Argentina en un Juego Olímpico. Es muy lindo representar a Argentina ya de por sí, ser leona, pero un Juego Olímpico es algo mágico, tiene ese fuego que no tiene todos los torneos y es único e irrepetible, cada uno, porque la verdad que en todos me tocó vivir algo diferente y ojalá que este sea diferente y especial también. Disfrútalo, Rochi, gracias. Muchas gracias.
Rochi Sánchez Moquia, una de las grandes emblemas que tiene hoy la selección argentina. Nuestras Leonas, un equipo simbólico, si los hay, del movimiento olímpico en la Argentina y que va a estar en los Juegos Olímpicos de París y que ustedes lo van a poder disfrutar aquí en este canal. Gracias y, lógicamente, la invitación es para que sigan con el fuego olímpico encendido.